Así que les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Hoy llegamos al 10º y último tema de esta serie, el Salmo del Pastor. Eso significa que ya llevamos 10, hoy sería el número 10, el 10º tema en esta serie. Ya hemos estudiado 2 salmos, Salmo 91, recuerda, cuando no había nadie en la iglesia, cuando solo los hermanos de multimedia estábamos reunidos, y ahora comenzamos a estudiar el Salmo 23. Y hoy llegamos al final. Dice este salmo lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar juntos y considerar la palabra del Señor. Hoy vamos a considerar el 10º tema, que lleva por título la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán para siempre. El bien y la misericordia me van a seguir para siempre. En esta serie hemos visto, en primer lugar, el cuidado del pastor. Jehová es mi pastor. Hemos visto la provisión del pastor. Nada me faltará. Hemos visto el descanso del pastor, delicados pastos. Hemos visto la seguridad que nos da el pastor, aguas de reposo. La restauración del pastor confortará mi alma. La dirección del pastor me guiará por sendas de justicia. La protección del pastor, aunque ande por valle de sombra y de muerte. El aliento del pastor, su vara y su cayado, me infundirán aliento. Y hemos considerado la paz del pastor. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hoy, al llegar al final, vamos a ver cómo la oveja, cómo David, cómo el salmista tiene una gran convicción, una gran confianza, porque descansa en un Dios que es fiel, que David por experiencia ya lo sabe. Recuerda que durante parte de su vida David fue un pastor de ovejas, y él ve plasmado en Jehová, el buen pastor. Tú y yo lo vemos hoy en la persona de Cristo Jesús, esas bendiciones, esos cuidados. ¿Qué nos dice el salmista al final de su escrito? ¿Qué nos va a comunicar el salmista que podemos considerar? Vamos a ver en el día de hoy 2 grandes verdades al final de este salmo. En primer lugar, vamos a mirar la gran convicción que tiene el salmista, y en segundo lugar vamos a ver la gran comunión que él disfruta y que descansa. Observa conmigo, una gran convicción. ¿Cómo comienza el último versículo? Dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira en primer lugar la gran convicción que tiene el salmista. Él comienza diciéndonos una palabrita interesante: ciertamente. Ciertamente. Ahora el salmista va a resumir toda esa atención de su pastor. Esta es una gran convicción. La palabra ciertamente en hebreo ak significa, tiene que ver, este participio de afirmación, tiene que ver con una verdad, con una convicción, con tener certeza, tener firmeza. La oveja tiene un pastor que sabe a ciencia cierta que de su pasión, de su privilegio, del cuidado que tiene de su pastor. Suceda lo que suceda en la vida, puede estar completamente seguro. David, la oveja, que la gracia,
la misericordia, la bondad de Dios estarán siempre a su favor. Suceda lo que suceda, puede estar tranquilo porque su gran pastor le provee a él la protección necesaria. Mira, en su convicción, el salmista dice, mi convicción radica en dos cosas. En primer lugar, en la compasión del pastor. ¿Qué va manifestando el pastor que le va a dar esa convicción? Recuerda, muchas personas tienen una convicción intelectual, pero no hay convicción firmes, porque se pone a prueba en las circunstancias, en los momentos difíciles. Mira la compasión. ¿Por qué David tiene esta convicción? No solo por lo que nos ha dicho anteriormente, todas las 9 bendiciones que nosotros hemos observado en esta porción. Y de hecho, es interesante que en 104 palabras que tiene este salmo, tenemos 12 promesas en este salmo. Se nos describen 8 aspectos del nombre de Dios, pero ahora el salmista nos va a decir algo más en su convicción. Él tiene convicción porque sabe que su buen pastor tiene compasión por él. ¿Qué nos dice? 2 palabras interesantes. El bien y la misericordia. Hay diferentes traducciones porque la palabra misericordia que aparece acá es muy amplia. Observa conmigo cómo la oveja descansa en el cuidado de su buen pastor. Mira su convicción. El término el bien significa lo bueno, beneficioso, benevolencia. La idea es que Dios está interesado que tú alcances tu propósito, tu realización. De hecho, esta palabra aparece en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Y Dios dice cuando está en el primer día, segundo día, tercer día, ¿qué dice Dios? Esto es bueno, que era bueno. La idea acá es que el salmista sabe que él como ovejita puede ser conducido, guiado, protegido y que siempre Dios quiere lo mejor para él. Aunque a veces usted y yo no lo podamos ver. Estas 2 palabritas, el bien y luego agrega la misericordia. Algunos traducen por bondad, benevolencia, amor, dependiendo de la versión que se utilice. Este bien, esta misericordia brotan de un pastor que es bondadoso, que es compasivo y que cuida de nosotros su vara y su collado. Él nos guía, nos da protección. Por lo general, nuestras convicciones son firmes en la mayoría de las personas cuando todo va bien. Cuando todo va, como se dice, viento en popa. Cuando no tenemos problemas, pero la convicción del salmista va más allá, porque él ya nos ha dicho que aunque él ande, ¿por dónde? Por valles de sombras y de muerte. Y déjame decirte algo, aquí es donde muchos creyentes comienzan a patinar, porque solo son vigorosos y contentos y gozosos cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo comienza a descomponerse? Cuando ya tenemos dolencias, cuando comienzan los vigilantes a temblar, cuando los ojos ya no nos ayudan a ver, nuestras convicciones comienzan a decaer. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro trabajo se acaba? Cuando no hay dinero para pagar las cuentas. ¿Qué pasa si nuestros hijos o otros cercanos nos defraudan? ¿Qué decimos cuando de pronto, sin ningún motivo, los amigos resultaron ser falsos? Y las promesas que nos hicieron nunca se cumplieron y nos decepcionaron. Ahí como que las convicciones comienzan a caer. Esos son los tiempos que nos ponen a prueba, que ponen a prueba tus convicciones, tu confianza, tu dependencia, en cuanto tú conoces de tu buen pastor. Alguien me acaba de alcanzar un libro interesante que se llama Mi experiencia con Dios. Es ahí donde se pone a prueba cuáles son realmente las convicciones que nosotros tenemos. ¿Qué va a decir el salmista? Él va a decir, ciertamente estoy convencido que el bien y la misericordia, ¿qué dice el salmista? Me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia, la bondad, la acción de Dios que puede incluir su gracia, su misericordia, su justicia,
su gran cuidado para con nosotros. De hecho, el Salmo 27, verso 13, el salmista dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahí hay convicción. Ahí hay convicción. Mira el Salmo 119, verso 64. De tu misericordia, oh Jehová, ¿qué dice? Conmigo, está llena la tierra. En la misericordia es el amor constante que Dios manifiesta, que Dios muestra. Y el salmista está diciendo: yo he visto tu gracia, he visto tu bondad, he visto tu misericordia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Solo en mi vida? ¿Solo en ese lugar? Hay iglesias que creen que solo Dios habla en sus iglesias y que Dios manifiesta su gracia solo en su lugar. De hecho, yo creí por muchos años que Dios era chileno. Cuando me fui a Argentina, me di cuenta que Dios también, ¿qué? Estaba en Argentina. Y cuando Dios me trajo acá a Australia, he visto también su gracia, su misericordia. ¿En dónde? En toda la tierra. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo, Mateo capítulo 5, verso 45, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre quienes, justos e injustos. El salmista logra ver la misericordia, el amor práctico, la gracia de Dios en toda la tierra. ¿Por qué? Porque él tiene convicción. ¿Descansa en qué? En la compasión del pastor. Ahora, si bien es cierto, seamos honestos, no estamos viviendo días fáciles. La experiencia de muchos, estamos orando por hermanos, por familias en nuestros países de orígenes que están sufriendo. De hecho, la propia profecía bíblica nos dice, Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que los postreros días, ¿qué? Vendrán tiempos peligrosos. La expresión significa días de inseguridad, que es posible que pierdas tu vida. Llevo ya unos cuantos años en mi país, llevo unos cuantos años acá en mi país, y he visto los cambios que se pueden producir en el país. Yo recuerdo en mi juventud, yo salía, llegaba a las tantas de la noche, madrugada, ningún problema. Hoy me doy cuenta que no se puede recorrer esos mismos lugares porque hay peligro. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El salmista, a pesar de la maldad, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, el salmista logra ver en todo lugar la gracia, la misericordia de Dios. Queridos, y esto tiene que ver con convicción y esto tiene que ver con actitud de vida. Hay quienes siempre se concentran en lo malo, los problemas, lo negativo. Siempre están viendo los problemas, las dificultades. Hay gente que no trabaja en su backyard, ¿cómo se dice? En su patio trasero, porque hay demasiados agujeros. Y el que es fatalista, meteculpa, negativo, opositor, siempre estará crítica, problema, porque no logra ver la gracia de Dios en toda la tierra. Yo no quiero estar con gente que es meteculpa, que todo lo ve negativo, que siempre ve problemas. Yo quiero estar con personas que a pesar de las dificultades pueden decir, Dios, sigo confiando en ti. Aunque no pueda verlo, sé que estás sobrando. Aunque no pueda verlo, sé que estás sobrando. La tierra está llena de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David lo sabe. Él confía en un pastor que tiene cuidado de nosotros. La convicción radica en la compasión y el cuidado del buen pastor. Jesús nos dice en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy
El buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos queridos. Aunque no sea los resultados que nosotros esperamos, las circunstancias puedan cambiar. El salmista sigue diciendo, yo tengo una gran convicción. ¿Cómo comienza diciendo él? Ciertamente. Y la compasión, él ve la compasión, el bien y la misericordia. Pero no solamente ve la compasión del Padre, del buen pastor, sino que también ve la constancia del pastor. Porque el salmista dice, el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán. ¿Sabes que el término es alcanzar, atrapar, capturar? Esta palabra puede ser traducida por me persigue, y esto nos hace ver que el cuidado de nuestro pastor no es algo del pasado, sino que es una acción continua. Me cuidó en el pasado, me cuida ahora y me cuidará en el futuro. ¿Cómo comienza este salmo? ¿Jehová qué? ¿Fue? ¿Jehová será? ¿Cómo comienza? Jehová es un presente continuo. Él está viendo que es el buen cuidado del pastor, la gran convicción, la compasión, pero la constancia. Queridos, ¿cuándo nos bendijo el Señor? ¿Cuándo fue que nos bendijo? Efesios capítulo 1, verso 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes que tú nacieses, Dios ya había planeado, ¿qué? Bendecirte. Es lindo cuando le decimos a un hermano, Dios te bendiga o te bendigo. La bendición nuestra puede ser en palabras, como un deseo, y puede ser también en acción, con cosas prácticas. Ser de bendición a otras personas. Ahora, en la constancia, dice el salmista, que el bien y la misericordia me van a seguir, me van a atrapar, van a estar conmigo. ¿Van a estar conmigo por cuánto tiempo? ¿Qué dice el texto? Todos los días de mi vida. Qué lindo salmo para cerrar. Es decir, puedo llegar yo al ocaso de mi vida, a mi vejez, a mis últimos días y seguir confiando y decir, Dios ha sido bueno. Porque te enfermas, porque te debilitas, no significa que Dios es malo. Convicción. La convicción radica en la compasión del pastor y la constancia todos los días de mi vida. ¿Recuerdas cuando Jeremías escribe el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, verso 23? Que ahí hay desorden, ahí hay crisis. Pero Lamentaciones, capítulo 3, verso 23, nuevas son cada mañana, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el profeta Jeremías? Grande es tu fidelidad. El salmista ahora mira hacia el futuro. Pregunta, ¿qué sabe usted del futuro? ¿Puede asegurar lo que va a venir? ¿Qué podemos hacer con respecto al futuro? Lo único que podemos hacer es vaticinar, pronosticar, creer en posibilidades. Es por eso que Santiago nos dice así, vamos, que en el capítulo 4, verso 13 y 14, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Ves ahí? Están planeando, están proyectando, voy a hacer un viaje, voy a comprar, voy a ir a pasear, voy a hacer aquello. Verso 14. ¿Cuándo? ¿No sabes lo que será mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es mejor decir? Si el Señor quiere, en su voluntad. La idea es, cada vez que mires al futuro, incluye a quién? A Dios en tu vida. Pero ¿quiénes somos ovejas del Señor? No tenemos una bola mágica para saber qué nos espera mañana, el futuro. Cada día trae su propio afán. Pero sí sabemos algo, que el bien y la misericordia, ¿qué? ¿Me seguirán? ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, dice el Salmo 31:15, porque tu vida y mi vida están ¿en dónde? En las manos del Señor. Queridos, no nos vamos a morir. ¿Tú no te vas a morir antes
del tiempo del Señor. Hemos visto una gran convicción, cerremos en último lugar con una gran comunión. Como dice la parte final de este texto. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La unión de la oveja y el pastor, como hemos visto, no es algo temporal, sino que es permanente, mejor dicho, para siempre. La Nueva Versión Internacional traduce esa parte del versículo así: y en la casa del Señor habitaré para siempre. La versión Dios habla hoy dice: y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. King James dice: I will dwell in the house of the Lord forever. Para siempre. ¿Qué dice el salmista? En la casa de Jehová. Para los santos del Antiguo Testamento había poca revelación con respecto a la casa de Jehová. Para ellos la casa de Jehová era ¿qué? ¿El tabernáculo o el templo? Para usted y para mí, después de la obra de Cristo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la casa del Padre es un lugar especial, pero es un lugar también específico. Hace años atrás cantábamos: aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Tal vez para el salmista era el templo, el tabernáculo. Para nosotros es el tercer cielo, la casa del Padre. De hecho, Juan capítulo 14, verso 2, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto tiene que ver con el cielo. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. El cielo no es un pensamiento, no es un ideal. Es un lugar especial porque lo preparó el Señor. Es un lugar especial, pero también es un lugar específico. ¿Por qué es un lugar específico? Jesús dice: voy pues a preparar lugar. La palabra lugar en griego es topos. Nosotros tenemos una profesión donde estudian los terrenos que se llaman topografía, que estudian los terrenos, sus profundidades. Sin un estudio no se puede hacer ninguna construcción, ni carretera, absolutamente nada. La idea es que el cielo es un lugar específico, pero también el cielo es un lugar especial. Pablo decía que ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Donde yo estoy, vosotros también. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? De acuerdo a las Escrituras, está a la diestra del Padre. De hecho, cada vez que pensamos en el cielo, podemos pensar en primer lugar en la patria celestial. Podemos pensar en la ciudad celestial. Podemos pensar en el reino. Podemos pensar en la casa del Padre. Cuando hablamos de patria celestial, estamos hablando de la enormidad de ese lugar. Cuando hablamos de la ciudad celestial, estamos hablando de un lugar que es en desarrollo, que crece, y muchos están siendo incorporados. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de que es un lugar que está organizado. Y cuando hablamos de la casa del Padre, estamos hablando de que es algo que personal e íntimo. Les decía en mi estudio anterior, ya 2 hijos casados, nosotros como padres esperamos cuándo vienen. Vienen el día lunes o el día jueves, cuándo vienen a visitarnos para cenar, para comer con ellos. Porque la casa. Yo cuando viajo a mi país estoy esperando llegar a la casa de mi madre, aunque entre paréntesis no me gustó porque se cambiaron de lugar, y yo en mi mente hay un lugar de recuerdo de niñez, pero qué lindo es ese concepto de intimidad. Ahora, ¿qué dice el salmista? Volviendo al Salmo 23, y en la casa de Jehová, ¿qué dice él? Moraré por largos días. Equivale a decir la eternidad. Es interesante que esa palabra largos días es la unión de 2 palabras hebreas. Orek, que significa extensión, largo, largura, longitud, prolongación, para siempre, siglo. Y la palabra yom, que significa día o años. Él está diciendo: yo voy a estar en comunión con Dios para siempre, eternamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
David está expresando su único deseo en la vida, que es adorar a Dios. Salmo 27, verso 4. Una cosa, dice el salmista, he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en dónde. En su templo. Lo único que él quiere es una comunión continua, constante. Tener la oportunidad de cantar a Dios. De hecho, el Salmo 23 es una composición que el salmista hizo, ¿para qué? Para adorar a su Dios. ¿Qué anhela el salmista? ¿Qué anhela el salmista? Estar continuamente, ¿en dónde? En la presencia del Señor. ¿Recuerdas que antiguamente nosotros cantábamos un cántico que decía: estar en tu presencia, Señor, qué grato es, qué grato es, qué grato es. Es mejor que todos los momentos estar en tu presencia. Señor, qué grato es. Eso era para David. Eso debe ser para las ovejitas que tienen esta convicción, que tienen esta comunión, que anhelan esta comunión. Dice el Salmo 48, verso 14. De una forma podemos pensar en la eternidad, porque este Dios es Dios nuestro, ¿qué? Eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Compasión y esa constancia en comunión con el Padre, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nosotros sabemos hoy, por la revelación completa del Nuevo Testamento, sabemos que cuando el creyente muere, ¿va a dónde? A la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 8, Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué? Y presentes al Señor. Esa es la gran bendición, porque ni la vida ni la muerte, nada que nos puede separar. ¿Pero es tu convicción? ¿Es tu convicción? No los escucho. ¿Es tu convicción? Para quienes nos están viendo, esa es la convicción de tu vida. Pero cuidado, qué gran diferencia con la muerte del inconverso, según la revelación que nuestro Señor Jesucristo nos dio. El inconverso, la persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, en el momento de la muerte es llevado, es escoltado a las puertas del infierno. Lucas capítulo 16, verso 23, Jesús hablando sobre el rico dice: y en el Hades, este es el hombre rico, que tuvo todo en esta vida, pero lo perdió todo en la eternidad. Ya está el inconverso tras la muerte. Se sella para siempre su destino final. Usted sabe que todos los hombres van a resucitar. ¿Amén? Unos para vida y otros para vergüenza. Unos para bendición eterna y otros para condenación eterna, porque todos van a resucitar. Y un día, ese inconverso que murió y que hoy actualmente está en el infierno, en el lugar de tormento, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 13, que el mar entregó los muertos que había en él. Porque aquí hay una citación final ante el gran trono blanco. Todos los inconversos de todas las edades se presentarán delante del juez justo. No para dirimir salvos o no salvos, sino la intensidad de su condenación. Porque ya se presentan solo para juicio. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ¿y qué más? Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Eso significa que al inconverso le conviene hacer buenas obras, porque a más maldad, mayor intensidad de tormento en la eternidad. Pero el creyente, pero el Hijo de Dios, y en la casa de Jehová, hoy por la revelación progresiva, el cielo, moraré por largos días, el bien y la misericordia para siempre. Quiero cerrar esta serie con una historia que alguna vez ustedes ya la habrán oído, pero que cierra muy bien este salmo. Un pueblo invitó a un orador, a un poeta, a celebrar los años que cumplía el pueblo, un pueblo más de campo.
Todo el pueblo se reunió en el auditorio principal de deportes. Ahí estaba la banda, la comida, los representantes, todos. Y fue invitado un poeta, un orador, para recitar poemas mientras sonaba la música. Él interpretaba diferentes poemas. Después el hombre, este joven que era el orador, preguntó, ¿alguien quiere algún poema, algo que yo interprete en forma especial? Y un anciano, que era el pastor de la iglesia, que estaba allá al fondo, ya canoso, avanzado en años, levantó su mano y le dijo, joven, ¿usted conoce el Salmo 23, el de la Biblia? ¿Lo puede interpretar para nosotros? El muchacho lo miró, se sonrió y le dijo, sí, yo lo conozco muy bien, pero lo voy a interpretar con una condición. Yo lo voy a decir y luego usted lo va a repetir también. El anciano se sonrió, lo miró, moviendo su cabeza, diciendo, joven, no hay problema. Y el muchacho comenzó con su voz, Jehová es mi pastor. Y le daba la intención, el sentimiento, el énfasis. Y cuando terminó, y en la casa de Jehová moraré por largos días, la gente aplaudió la interpretación del Salmo 23. Luego el muchacho le dijo, su turno. El hombre anciano cuando comenzó, voz baja y quebradiza, Jehová es mi pastor. Se silenciaba, se cristalizaba. Cuando llegó al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días, un silencio mortuario. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Luego le preguntaron al muchacho, ¿cuál era la diferencia, el mismo salmo? El muchacho dijo, yo conozco el Salmo 23, pero este hombre conoce el pastor del Salmo 23. ¿Lo conoces? Tenía un tío que siempre se burló de mí, porque él tenía su religión. Se reía de mí cada vez que le predicaba. A él le dio un cáncer fulminante entre el cuello y los pulmones. Y no mandó a buscar a su párroco, mandó a buscar al sobrino que se burlaba de él. Y le cité el Salmo 23. Ya no podía hablar. Y le dije, tío, ¿quieres hoy recibir al pastor del Salmo 23? Él no podía hablar, apenas podía mover su cabeza y le dije, repite conmigo la oración del pecador. Y yo le di con sus manos levantadas, repitiendo en su mente, ya no podía hablar, recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal. Al par de días después, partió a la eternidad. Y hoy está ¿dónde? En la presencia de Jehová por largos días, para siempre. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Has reconocido a Cristo como tu buen pastor? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y por esta linda oportunidad que nos concedes de poder celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor. Y si hay alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, te pido, Señor, que tú obres en su vida y le toques su corazón para que conozca a Cristo. Te damos gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.